Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez. Tengo el gusto de estar con mi amiga Joana. Estamos en el taller número 7 de los cuentos que tengo en mi audiolibro Un perfume a tus pies. Esta vez nos corresponde el cuento de La tortuga siempre llega, que es un homenaje al fabulista Esopo, que vivió como 600 años antes de Cristo. Entonces, en su famosa fábula La liebre y la tortuga, me he basado para hacer una especie de rediseño de cuento. Y también vamos a hablar de la envidia y de algunas de sus características. Es mi sobrina Joana. ¿Qué te parece el tema de hoy, Joana? La envidia y algunas de sus características, y la vamos a aplicar en la vida del Señor Jesucristo y en la vida del cristiano. La pelu me parece muy interesante porque todos en algún momento hemos sentido envidia o hemos tenido gente que nos envidia y tenemos que saber cómo tratar con eso y cómo nos puede afectar en la vida de los creyentes. ¿Por qué crees que le pueden envidiar a uno? Bueno, a nivel físico se entiende, ¿no? A nivel material también. Pero a nivel espiritual, ¿cómo es eso? Porque hay gente que yo creo que igual se siente inferior o que saben que hay gente que está más cerca de Dios, entonces les da envidia eso. Sí, a los profetas les envidiaban, peor. Entonces yo creo que a los creyentes también les envidian por eso, porque a veces sienten que ellos son inferiores o que ellos tienen más comunión con Dios y eso les produce envidia. Pues sí. Entonces, ahora vamos a hacer primero una lectura bíblica y es un largo texto, ¿ya? Y dice Mateo 27 del 11 al 30. Jesús ante Pilato. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás, así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿A quién quiere que le suelte, a Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: No te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se burlan de Jesús. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: Salve, rey de los judíos. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza.
Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Esto es para palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí, que clarito sabía, dice, ¿no? Que Poncio Pilato, que era un simple romano pagano, sabía que le querían crucificar a Jesús por envidia. Aquí está, vuelvo a solamente a repetir eso. Que en el 15, estamos en Mateo 27, el 11 al 30, versículo 15. Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Entonces preguntó si querían a Barrabás o a Cristo. Pero era tanta la envidia que quisieron a Barrabás, ¿no? Igual a Barrabás. A Barrabás. Sí, a Barrabás. Ajá. Entonces, ahora la Joana está preguntándose, ¿qué tiene que ver esto con el cuento? Bueno, el cuento es La tortuga siempre llega, ¿ya? Es sobre una tortuga que también tenía una fuerte pugna todo el tiempo con una liebre. Pero ellos estaban en las Islas Galápagos del Ecuador. Y en las Islas Galápagos. Entonces la tortuga siempre llega, aquí es una tortuga gigante. ¿Tú sabes qué tortugas hay en Galápagos? ¿Cuáles hay? Las tortugas grandes que... Ajá. Como se llamaba... Esa tortuguita grande se llamaba... El que se murió. Las tortugas gigantes. Y pero también como unas el pequeñas, George. como George. Y Ajá. también hay unas pequeñitas, pero más creo que hay grandes. Ajá. Que son bien... Que son inmensas, son grandes. Sí, son bueno. Bien grandes. Ajá, entonces aquí consultando, dice que las tortugas en Galápagos son unas gigantes y que también tenemos que según el sitio web de Galápagos, lowcost.com, perdón, dice que las tortugas gigantes junto a los piqueros patas azules y las iguanas endémicas son las especies de Galápagos más conocidas en el mundo y de principal atractivo en las Islas Galápagos o el archipiélago de Galápagos, que está ubicado en el Océano Pacífico y que pertenece al Ecuador. Nosotros somos del Ecuador. Entonces yo he hecho esta historia adaptando de Esopo, de la liebre y la tortuga, pero a Galápagos. Y en Galápagos la tortuga sufre mucho los ataques de envidia de la liebre, que lidera a los animales domésticos que invaden Galápagos, y que invaden no porque los animales sean malos, sino porque los colonos no han sabido manejar esa situación. Entonces provocan muchos males a todas las especies de endémicas, o sea, propias de Galápagos. Especialmente, como estoy leyendo, a los piqueros de patas azules. Las moscas se comen los huevos, las iguanas y a las tortugas. Entonces hay muchos desperdicios y contaminan el ambiente y es un mal ambiente para todas las especies de Galápagos. Y las tortugas, la tortuga de la historia de la liebre y la tortuga de Esopo, yo le he adaptado a este cuento, haciéndole de protagonista una tortuga gigante, una tortuga Galápagos. ¿Y qué tiene que ver eso con el Señor Jesucristo? Ya estoy viendo esa mirada, ¿no es cierto? Eso estás preguntando. Sobre la envidia. Sí, que sufría la tortuga, sufría la envidia de la liebre. O sea, ¿y por qué tenía envidia la liebre de la tortuga? ¿De qué? Si la tortuga era lenta. Pero la tortuga siempre tenía su meta bien fijada, era lenta, pero siempre iba a llegar a la meta. Bueno,
Les invito a leer el cuento, que está incluido el enlace del audiolibro, está en la caja de descripción de este cuento, y ahí van a saber toda la historia de la tortuga siempre llega. Pero aquí lo interesante saber es que sí, en mi cuento también hay la competencia entre la liebre y la tortuga. También hay la competencia, pero el resto tienen que averiguarlo ustedes. Ahora, ¿qué es lo que tenía de especial esa tortuga? Tenía la sensibilidad de comunicarse con el alma del abuelito que ya estaba muerto, la sensibilidad de alabar a Dios, de agradecer cada día de la existencia, y la originalidad también, ¿no? Ser de las pocas en su especie, porque sabemos que las tortugas prácticamente están en extinción, desafortunadamente. Entonces, esa era su individualidad, y saber que ella tenía una misión, que ella tenía que reivindicar a su especie. Y en cambio, la liebre solamente tenía que subsistir, porque como la liebre no se había acercado mucho a Dios, otra vez es prosopopeya, estoy atribuyendo cualidades físicas y espirituales a los animales, pero solamente con fines literarios y espirituales. Entonces la liebre no sentía que hubiera sentido en su vida. Tal vez si ella hubiera encontrado un sentido más profundo en su vida, no hubiera tenido envidia. En el fondo, la envidia es algo de admiración. A veces nace de la admiración. Por ejemplo, Judas admiró a Jesús. Por eso le tenía envidia. Ajá. Pero en algún momento se sintió decepcionado, ¿no? Se debe haber sentido decepcionado, traicionado. Ajá. Porque Jesús no era el Mesías fuerte que ellos esperaban. Es que él esperaba el Mesías que lidere la revolución con espada, pero Jesús no era ese tipo de Mesías. O sea, es el Mesías, pero no era un Mesías guerrero, no era violento, no iba a liberar a Israel con la espada. Exactamente. El reino de él es espiritual, entonces Judas no entendía eso, y yo creo que se debe haber enojado cuando se dio cuenta que no era ese Mesías, pero no, y por eso luego tenía envidia y le traicionó. Pero era porque él no entendía el sentido verdadero. Exactamente. Entonces, a su manera, él fue decepcionado. Claro, o sea, él sí se sintió decepcionado. Como humano, claro que se debe haber sentido decepcionado. Pero es que él no comprendía que el sentido de Jesús no era ese. Porque la violencia igual nunca es el camino. Y no arregla los problemas. Lo que ellos necesitaban era una liberación espiritual. Pero él pensaba que Jesús iba a hacer revolución como Barrabás, que mataba. Y era un ladrón. Y también era un sicario, Barrabás era un sicario. Ajá. Pero Jesús no era así, entonces él no entendía ese sentido y por eso se debe enojar. Exactamente. Ahora, vamos, yo digo que las características de la envidia a nivel cristiano. Bueno, ¿a qué me refiero con eso? Me he encontrado con la discriminación. Primera característica. Discriminación es dar un trato desigual a una persona, según el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, en el caso del Señor Jesucristo, al principio tuvieran quizás ciertas simpatías por él, pero los fariseos, escribas, saduceos, pero luego lo discriminaron por ser amigo de pecadores. Y él vino a sanar a los enfermos, dijo el Señor Jesucristo. Ya, entonces, primera característica, la discriminación. La tortuguita es discriminada en el cuento por ser tortuga, por ser lenta. Oposición. Según el diccionario de la RAE, contrariedad o antagonismo. ¿Ya?
a Jesús se le opusieron, o sea, de entrada él tenía enemigos. Por ejemplo, se opuso a él Judas cuando la mujer derramó el perfume sobre que estaba ungiéndolo para la sepultura al Señor Jesucristo, pero ya se opuso a él Judas y dijo, ese dinero se debería gastar en los pobres, parafraseando. Otra característica de la envidia y a nivel cristiano es la persecución, que es acción, efecto de perseguir, ¿no? Obvio, Jesús fue perseguido, incluso a veces él trataba de evitar los comentarios de los saduceos, fariseos. Por ejemplo, cuando le hicieron la pregunta de la mujer adúltera, Jesús estaba dando las vueltas, haciendo círculo en arena, ya, esperando a que todos hablen para él hablar, y pensaba muy bien lo que iba a decir. Pero le perseguían tanto que le hicieron prisionero. Y lo último, otra característica muy fuerte contra el cristiano y que está relacionada con la envidia es el martirio. El Señor Jesucristo fue martirizado. Pero bueno, ¿por qué tenía que ser martirizado el Señor Jesucristo, Joanita? Porque tenía que cumplirse el plan de la salvación de Dios, que era que Jesús muera en la cruz por nuestros pecados y nos dé la liberación y la vida eterna. Por eso tenía que sufrir martirio y persecución. Pero también creo yo que era para, como Él es hijo de Dios, entender un poco a los humanos. Porque Jesús nunca va a ser como nosotros, Él es hijo de Dios. Pero los humanos también sufrimos persecución, martirio y sufrimos emociones. Entonces para mí él tenía que también entendernos esa parte. Sí, exactamente. Bien, entonces, como a mí siempre me gusta decir, él tenía que pagar con su sangre la deuda de sangre que se inició por culpa de Adán y Eva, ¿no? Que son los que iniciaron con el pecado original en la humanidad, según lo que nosotros creemos, ¿ya? A nivel católico y a nivel bíblico. Hablando a nivel católico, el catecismo de la Iglesia Católica sí habla del martirio. Aquí tenemos, por ejemplo, el numeral 2473. El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad, de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios. San Ignacio de Antioquía, y también está basado en Romanos 4:1. Entonces, en conclusión, imitemos, pero sin envidiar. Admiremos, resaltemos lo que vale la pena y no envidiemos. No tengamos, porque ¿qué es la envidia? Según la RAE, es el dolor, la ira, la bronca porque alguien tiene lo que uno considera que no tiene. Podemos imitar y dar crédito a algo bueno que tiene alguien. Por ejemplo, mi sobrina es delgada, es preciosa su figura y yo siempre la admiro por eso. Entonces no puedo ser tan delgada como ella, pero la admiro y sí procuro de imitarla, aunque a veces no me va muy bien, que digamos, por decir un ejemplo práctico. Ahora, solo el Señor Jesucristo es digno de toda honra, alabanza y admiración. A Él debemos imitarlo, y a la Madre Santísima, a José con su corazón casto y a todos los santos del reino de los cielos.
Y también tenemos para terminar que debemos los cristianos hacernos a la idea de entrar por la puerta estrecha al reino de los cielos, que es que no vamos a tener toda la fama, toda la fortuna que otros tienen, porque a veces los cristianos también podemos envidiar a los otros, Sí, sí. y no ser espirituales y envidiar a los otros, ¿ya? Y Judas era creyente, pero envidiaba a Jesús. Entonces nosotros no debemos tampoco envidiarnos. O sea, no es bueno que nos envidien, orar por los enemigos, pero tampoco debemos nosotros envidiar. Y quiero dejarles con Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Es decir, cuando por mi causa os censuren, desaprueben y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y también quiero mostrarles en el PDF de este taller, yo les sugiero que aprendan a hacer unas figuras de origami. No soy una experta en origami, como ustedes pueden ver. Esto supuestamente es una tortuga, pero está ahí el enlace de un tutorial de personas que pueden hacer mejores tortugas que yo. Pero esta es mi tortuga de origami, ¿ya? Y también, pues, otra sugerencia, pueden hacer piedras pintadas. Esta es una tortuga surrealista que realizada por la mamá de Joana. Sí, una surrealista, ¿no? O sea, que tiene mucho de mágica, mucho del surrealismo mágico, ¿ya? Que es la realidad mezclada con elementos sobrenaturales o elementos no convencionales. Y también quiero recomendarles que consigan esto, ya que es un anillito para rezar la coronilla de la Divina Misericordia, el Santo Rosario. Esas oraciones también pueden encontrar en mi canal, y también pueden encontrar rezos contemplativos. O sea, van a encontrar oraciones correctamente, y también van a encontrar rezos hechos por mí de manera contemplativa con mis aportes personales. ¿Ya? Esto es lo que tenemos por hoy, y muchas gracias. Hasta luego. Chao.